Está con nosotros, tal como lo anunciamos, Francisco Díez-Canseco, que va con el número 1, por eso este es nuestro segmento, los número 1 en Nada Está Dicho, por Perú Nación. ¿Cómo le va? Sí, felizmente, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Hablábamos justamente en el corte de lo sucedido con Daniel Mora y una de las cosas que podríamos recoger de allí para volcarlo a su agrupación política tiene que ver con los filtros. Y el problema es que Mora era el filtro. Y tal parece que a los del Partido Morado él no les contó todo lo que sabía, aparentemente. ¿Han hecho ustedes los filtros necesarios y rigurosos con sus candidatos para descartar que tienen o no algunos de ellos denuncias por violencia familiar? De violencia familiar no tenemos en ninguno. ¿Está seguro? Hasta el momento. Porque puede ocurrir lo que ha pasado con Mora, que saltó algo después y no lo tenías registrado, digamos. Yo lamento lo de Daniel Mora, me parece que hizo un buen trabajo con la ley que crea el SUNEDU. Es un hombre con una buena preparación profesional, pero ha sido una sorpresa para todos, ¿no? Ahora, corre lo que le decía también hace un momento. Es posible que a partir de haber, digamos, presenciado esta situación condenable, yo no diría lamentable, yo diría es condenable porque la violencia familiar, la violencia contra la mujer se condena. No, y la forma es terrible, ¿no? Sí, pues, pero es probable que los enemigos de la reforma educativa, los enemigos de la SUNEDU, utilicen este caso para querer bajarse la reforma educativa y en todo caso llegar al Congreso. ¿Usted qué va a hacer? Yo voy a defender la reforma educativa porque más allá de lo que le puede ocurrir a Daniel Mora de manera personal, está una reforma que puede necesitar perfeccionarse, pero que realmente ha servido para limpiar universidades de cuarta categoría del país. Pero lo que sí tenemos que ver ahora son esos 165.000 alumnos que se han quedado fuera y que como el Estado es el responsable de la reforma, debe ocuparse de recolocarlos, supongo yo que principalmente en universidades públicas, pero no pueden quedarse sin estudios en un país que requiere de profesionales y que tampoco puede cometer semejante injusticia, y menos aún con una cantidad tan enorme de jóvenes. Revisando algunas notas sobre su partido, es la agrupación con el mayor número de candidatos excluidos, con un total de 35, pero usted ha presentado una medida cautelar. 45, para que los candidatos de su partido puedan hacerlo. ¿Ha separado bien usted la paja del trigo? ¿Qué pasó ahí? Muy simple. Tenemos casos, por ejemplo, me parece que Rondón, que es un magnífico candidato, un conocido animalista, vendió una moto hace 20 años, época en la que normalmente el comprador era el que se responsabilizaba de hacer la transferencia, nunca hizo la transferencia, declara, omite la moto y lo sacan por ese motivo. Y como él tenemos una serie de casos que se repiten, en 700 casos, casi un tercio de los candidatos. Hemos planteado los recursos de amparo correspondientes y estamos esperando los resultados. Entiendo que ya hay 2 amparos que han salido de otros partidos políticos, por lo menos según los casos que yo conozco al candidato, me alegro que se haya sido, pues, una persona de muy buen nivel. Pero esto es un abuso incalificable del Jurado Nacional de Elecciones. Nosotros hicimos un plantón y en el plantón yo pedí acceso al presidente del jurado, me pusieron a la policía por delante, en fin, una serie de maltratos. Finalmente me recibieron y le hice ver al doctor Ticona y a las personas que lo acompañaban que hasta febrero del 2018 y del 2004 o 2005, me parece, existía en el Jurado Nacional de Elecciones la posibilidad de apelar sobre sus inapelables fallos a través de lo que se denomina un recurso extraordinario, que fue eliminado por ellos. Presentamos una solicitud verbal en ese momento y luego por escrito para que se reponga el recurso extraordinario. Y me acaba de llegar hoy día la notificación del jurado, como 10 o 12 días después, indicando que van a seguir estudiando el caso seguramente hasta el año 2050. Eso es antidemocrático, es burocrático, ¿no? Y es inaceptable. Ajá. Ahora, yendo a las propuestas suyas, hay 2 que me han llamado la atención, pero hay una que es reiterativa. Tiene que ver con la creación de una suerte de Consejo Nacional de la Moral Pública, que sería un organismo de control externo que buscará erradicar la corrupción, dice aquí, de todas las instituciones públicas del país. Para crear un organismo, porque esto es nuevo, tendría que haber una reforma constitucional. Sí. Y para empezar habría que tener los votos. Dígame en líneas cortas pero directas, ¿cómo va a ser, primero, para lograr los votos? Y segundo, ¿en qué consiste esta suerte de Consejo Nacional de la Moral Pública? El problema es el siguiente, ¿no es cierto? Y yo se lo contesto de repente con una repregunta. ¿Usted cree que puede haber justicia
con un poder judicial impregnado de corruptos como el que tenemos hoy en el Perú? Pues aparentemente no. ¿Usted cree que puede haber seguridad cuando el propio ministro del Interior acaba de declarar que hay 55.000 policías con faltas graves y muy graves cuyos expedientes están congelados? Todo suena muy bien. ¿No es cierto? Todo lo que usted está planteando es lo que la gente se pregunta en sus hogares, pero ¿dónde entra este Consejo de la Moral? Como un órgano de control externo, porque los órganos de control interno del Poder Judicial, de la Policía y de la Fiscalía, las ONMAS, no funcionan. ¿Quién conformaría ese Consejo de la Moral Pública? El Consejo de Moral Pública tiene ese propósito. En segundo lugar, ¿quién lo nombraría? El Congreso de la República, un nuevo Congreso. Por eso le estamos pidiendo a los votantes que nos apoyen con su voto, no un Congreso corrupto e ineficiente que fue debidamente disuelto, en mi opinión, en forma inconstitucional, pero apruebo lo que hizo el presidente Vizcarra por las razones que todos... Bueno, pero él se ha dicho que ha sido constitucional. Eso dice el Tribunal Constitucional, pero francamente la ponencia de Carlos Ramos y la forma como lo han aprobado no merece mi aprobación, se lo digo con toda sinceridad. Pero creo que como cuestión de... Pedro Laechea le debe, gustar su punto de vista, su opinión. No lo sé, yo conozco a Pedro de muchos años, personalmente tengo una buena opinión de él, pero en este caso probablemente discrepamos. Pero a ver, vamos a lo del Consejo de la Moral Pública. El Consejo de la Moral Pública lo elegiría el Congreso, pero ¿cuál es el perfil? Porque si a la justa mire todo lo que se ha sufrido para conformar la Junta Nacional de Justicia y con parches, ¿cómo se haría este Consejo? Porque la Junta Nacional de Justicia proviene de la misma estructura que el Consejo Nacional de la Magistratura. Se cambió todo para no cambiar nada. Si analizamos la composición de la comisión especial que ha nombrado en la forma funesta en que se ha elegido a los miembros de la Junta, podemos percibir que un 60 o un 70% de la composición de esa comisión especial era la misma composición que tenía el Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, en lo que estamos es en un circuito de corrupción sistémica donde hay grandes intereses creados. ¿Cómo es posible, Jaime, que el momento en que van a juramentar se dan cuenta que el señor Falconi no merecía ese 10% de bono adicional porque en realidad no había sido, no era un egresado de las Fuerzas Armadas o algo por el estilo? Se cuestiona a María Zavala en el último segundo y juramentan solamente 5. Sí, pero le decía, para ir a detalle, ¿cuál es el perfil de esa persona que debe conformar el Consejo Nacional de la Moral Pública que usted está proponiendo? En primer lugar, lo que planteamos nosotros es que esto sea elegido por el Congreso, pero previo con algo parecido a lo que se está planteando con el Tribunal Constitucional, o sea, un sistema meritocrático, transparente, de concurso público, donde los ciudadanos se puedan presentar y donde usted, yo y todos podamos ver de manera muy clara a quién se está eligiendo. Y luego a esas personas que tendrían que estar desvinculadas de los partidos políticos, que no podrían tener un currículum que sea cuestionable, que no tengan conexión alguna con las instituciones que van a ser controladas, pues bien, los elige el Congreso de la República, un Congreso nuevo, integrado por gente como nosotros, que estamos limpios de corrupción y que por supuesto podemos reclamar que tenemos una carrera intachable. Ahora, de esa manera se podría algo fundamental, me parece. Yo no creo, le digo con toda sinceridad, que se pueda realmente eliminar la corrupción del Estado peruano mientras las reformas para eliminar la corrupción sean ejecutadas por los mismos corruptos. Eso es imposible. Ahora, y estamos viendo lo que está ocurriendo. Me llamó la atención una cosa. Este es un organismo de control y digamos que Pero de promoción educativa también, porque no termina ahí el tema, ¿no es cierto? Su propuesta, digamos, gruesa, que es la que se repite, pero una cosa que le decía, me llamó la atención. Hoy hubo una jornada de capacitación para las agrupaciones políticas y la hizo la Contraloría, que es el organismo de control por excelencia en el país. Que también debe ser controlado. Y no se contó con la presencia de postulantes de su partido, no fue ninguno. O sea, muy interesante que les interese el control, pero mínimo pues vayan a la capacitación que está haciendo la Contraloría. ¿Qué pasó? No fue ninguno. No es un problema de capacitación, es un problema de campaña. Nosotros tenemos solamente 16 candidatos en Lima porque el Jurado Nacional de Elecciones de manera abusiva nos ha dejado con 16 de los 36 que teníamos. Todos estamos en campaña. Y muy interesante el tema de la Contraloría, podemos acceder a él en algún otro momento, pero no una semana antes del cierre, durante el cierre de campaña y antes de las elecciones. Ahora,
veía las últimas encuestas, hay una que falta todavía, que es la de Ipsos, pero según CPI el 54.1 no decide su voto. Pero de momento su partido, Perú Nación, está en el rubro otros. ¿Cómo van a hacer para repuntar faltando 9 días? Pregúntale a Saavedra. Él sabe tan bien como yo en qué posición estamos. Estamos a un punto de llegar a los 5. Sino que aquí se está manipulando las encuestas para crear un primer grupo, un primer lote, que no son voto perdido, y enviar al voto perdido a los demás. Él conoce la encuesta. Ya me preguntan en este momento. ¿Pruebas de lo que está diciendo? Por supuesto que sí. ¿Cuál es la prueba? Yo he dialogado con Saavedra y le pregunté cómo estábamos situados. Como nos estaba poniendo en el rubro de otros, y me dijo que estábamos muy cercanos a pasar la valla. Cosa que también ocurre en la encuesta de CID, que sí se ha hecho, a diferencia del señor Manuel Saavedra, mediante una simulación del voto. Con cartilla. Claro, y yo me sigo preguntando, ¿cómo puede determinar los votos nulos y en blanco si no ha hecho simulación de voto? Usted dice que tiene, ¿cuánto? ¿4? Estamos muy cercanos a 5, 4.8, 4.9, en válidos, ¿no? Bueno, quedan 9 días, hay que correr. Y quiero decirle algo más, que yo lo escuché en este programa y usted lo recogió de un experto que es Hernán Chaparro. Él cuestionó que el señor Saavedra de CPI haya formulado una encuesta donde aparecen votos válidos cuando sabe perfectamente bien que para ello se requiere la simulación del voto. Y Manuel Saavedra contestó que en su opinión no era así. ¿Quién es el técnico aquí? Usted sabe bien, Jaime, cómo se manejan las encuestas en el Perú. Yo tengo larga experiencia en esto y lo he visto muy de cerca. De manera tal que lo que se va a definir, además, es que hay un 54%, un 50% que hasta ahora no sabe por quién votar. Y que están definiendo su voto dentro de la próxima semana. Por eso sí, vamos a correr con eso. Gracias por esta entrevista. A usted, y muy agradecido por la pregunta sobre el Consejo Nacional de Moral Pública, porque yo creo, en los recorridos que estoy haciendo por todo el Perú, porque tengo que apoyar a las listas de candidatos nuestros, que esa es la gran interrogante que tiene muchísima gente. ¿Cómo eliminamos realmente la corrupción y no a través de propuestas absolutamente gaseosas que todos sabemos que no han conducido a nada hasta el momento? Francisco Descanseco, de Perú Nación, en nuestro segmento Los Número 1 en Nada Está Dicho. Gracias nuevamente. Muy bien.